nos toca. Como territorios, nos toca. Como país, nos toca. En Colombia, la transparencia nos toca. Ella camina entre nosotros como si nada, con una sonrisa en su rostro. Se aprovecha del débil, inclusive del inocente. No se detiene hasta conseguir lo que quiere. Reina del engaño, dueña de las mentiras. No duda para destruir a cualquiera que se interponga en su camino. ¿Nunca será derrotada? Que no nos consuma el poder oscuro, el poder de la corrupción. La escuchamos, la vemos, la leemos a través de casos, de cifras. 39 puntos sobre 100 evidenció su persistencia en el IPC, Índice de Percepción de la Corrupción del año 2022. ¿Qué significa para Colombia contar con esta calificación? Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares. Es bastante lamentable y diciente sobre la voluntad política que hay en Colombia de implementar efectivamente las herramientas que existen y además de poder involucrar y crear nuevas herramientas que permitan hacer mucho más transparente el ejercicio político, la ejecución de los recursos, la contratación pública y el ejercicio del gobierno. Esto implica además que estamos muy lejos de poder cumplir con las metas que tenemos en escenarios de carácter multilateral como lo son la OCDE, la Organización de Estados Americanos, muchos otros espacios que se están buscando abrir en otros países. Uno de los principales problemas de la corrupción en Colombia es cómo está configurado el sistema electoral y la financiación de la política. A pesar de una serie de reformas desde la Constitución de 1991, no se cumple con la función básica de establecer una relación de responsabilidad entre ciudadanía y representantes elegidos. Así se mueve la corrupción. Es una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia entre 2016 a 2020. Este es un informe del Monitor Ciudadano de la Corrupción que presentó 967 hechos de corrupción reportados a través de 2026 notas de prensa nacional y territorial. Transparencia por Colombia manifiesta que la corrupción aún no ha sido contrarrestada de manera suficiente. ¿Cuáles consideran son las medidas que se requieren para abordar la corrupción a nivel territorial? Andrés Hernández es el director de Transparencia por Colombia. La lucha contra la corrupción y por lo tanto las medidas que podemos poner en marcha alrededor de enfrentar esa problemática es una cuestión que involucra a todos los sectores y actores de una sociedad. Eso se fundamenta en algo que en Transparencia Internacional, en Transparencia por Colombia siempre hemos llamado el principio de la corresponsabilidad. No podemos dejar de reconocer que el fenómeno de la corrupción no solamente se presenta en instituciones estatales, públicas, sino que también hay expresiones en muchos casos muy graves en otros ámbitos, sector privado o en sectores sociales también afectados por estas dinámicas. Y así como la corrupción como problema afecta esos múltiples sectores, también consideramos que la lucha contra esta problemática nos debe tocar a todos. Por supuesto, esto hace más retador la lucha contra la corrupción. Significa que muchos actores, muchas entidades, muchas organizaciones tenemos que alinear nuestros esfuerzos. Pero solamente con ese enfoque más amplio podemos evitar que las medidas de lucha contra la corrupción sean iniciativas aisladas, dispersas, a veces pañitos de agua tibia para un problema tan grave. Por el contrario, si lo abordamos de manera articulada, coherente y bajo ese principio de corresponsabilidad, consideramos que podemos tener mucho más probabilidad de éxito en la lucha contra la corrupción. Casos como Odebrecht, Reficar, Agroingreso Seguro, Carrusel de la Contratación, sobornos en la Corte Suprema de Justicia demuestran que en Colombia la corrupción es un problema sin solución. Entre 2016 a 2020, 14 millones de personas fueron afectadas directamente por la corrupción. ¿Hasta qué punto el problema de la corrupción afecta los niveles de participación, veeduría ciudadana y transparencia en nuestro país? Ella es Marcela Restrepo, presidenta de Foro Nacional por Colombia. La corrupción es un fenómeno social, político y económico que deteriora la capacidad del Estado para garantizar nuestros derechos, disminuye la legitimidad de la acción pública y afecta directamente la vida de las personas,
porque los recursos que tendrían que ir a la garantía de sus derechos se pierden en los bolsillos de unos cuantos. Y entre menos transparencia, pues la corrupción la tiene más fácil. Los gobiernos en Colombia deben fortalecer la justicia, los procesos de investigación, detectar a tiempo el delito y las medidas efectivas para prevenirlo. ¿Es suficiente el componente de lucha anticorrupción en el actual Plan Nacional de Desarrollo a nivel territorial? Marcela Restrepo, presidenta de Foro Nacional por Colombia. Para luchar contra la corrupción desde la sociedad civil y desde el mismo Estado, hay que garantizar derechos. Entonces tiene que estar garantizado el derecho a la participación ciudadana. Yo como ciudadano, en la plenitud de mis garantías, en el ejercicio de mis garantías, debo poder intervenir, controlar, fiscalizar, contribuir a que las cosas salgan bien en la gestión de lo público. En nuestros territorios nos toca elegir bien por la consolidación de la paz, por la democracia, por la participación, por nuestros derechos, para que en Colombia la transparencia nos toque. Este espacio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Este contenido es responsabilidad de Foro Nacional por Colombia y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.